Entonces tendremos muy pronto al pastor Juan Ramón López, desde allá, desde San Pedro Sula, en Honduras, Centroamérica. Lo tendremos aquí con nosotros en este día. Ya ustedes ya lo han conocido un poquito. El pastor es el director, diría yo, coordinador de una red de ministros edificadores del reino, que tiene que ver con diferentes ministerios alrededor de América. Ha estado conectando las emisoras en línea en diferentes países, y de esa manera podemos también conocernos un poco más. Me encanta, tiene un mensaje lindo de consejería, de consejo para cada uno de nosotros, y el Señor lo ha levantado allá en Honduras y está uniendo no solamente Honduras, sino a la América Latina y hasta América del Norte, con una red de ministros edificadores del reino. Y con ello, pues, trayendo una cantidad de material para que todo el mundo, todos los hermanos sean edificados en este tiempo de tanta apostasía. Así que yo le voy a dar la bienvenida a nuestro pastor Juan Ramón desde Honduras. Le damos la bienvenida a toda la audiencia, escuchando, esperando que nuestro pastor Juan Ramón esté con nosotros desde San Pedro Sula para todo el mundo. Nuestro querido Juan Ramón López, bienvenido, mi estimado y querido pastor. Adelante. Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos en Cristo de todas las naciones, y a usted en particular, Pastor Edwin Cañizares, por permitirnos estar con ustedes esta mañana. La verdad es una mañana de mucha bendición, saber que podemos entrar ahí a la comodidad de los hogares, estar con las familias del cuerpo de Cristo y los amigos que todavía no conocen del Señor, que podamos estar en esta comunión maravillosa. Les saludamos desde aquí, desde San Pedro Sula, Honduras, y hoy tenemos la bendición también de que estamos retransmitiendo por ADN Radio en Dallas, Texas. Así es que a la audiencia de la radio de Dallas también le damos la bienvenida, y también a los de Encuentro Radio, que es la radio oficial de Mañana de Oración. Queremos entrar hoy con un devocional. Queremos dejar una palabra de bendición para el cuerpo de Cristo, y vamos a considerar el hecho de que muchas veces como pueblo de Dios, o escuchamos al pueblo de Dios preguntarse, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? A veces pensamos que Dios se tarda en respondernos, a veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Eso es lo que en la mente natural del ser humano se cruza por la mente. O sea, ¿por qué Dios no responde mi oración? Sin embargo, tenemos que aprender por qué o qué hacer para que Dios responda a una oración. Porque hay parámetros que tenemos que conocer, ¿verdad? La oración es un arma poderosísima en Dios. Es la forma como nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, y también es cuando, si hay algún ataque del enemigo, alguna situación difícil que no se puede resolver en el plano natural, tenemos ese acceso a esas dimensiones sobrenaturales que están abiertas para el pueblo de Dios, pero generalmente el pueblo de Dios no logra dimensionar, o sea, no logra entrar a esa dimensión donde está la respuesta de lo que no se puede ver en el plano natural. Nosotros tenemos que entender que podemos avanzar más allá de nuestra mente natural. Más allá de nuestra mente natural hay una dimensión desconocida para la mente humana. Y eso es lo que tenemos que aprender en la oración, que a través de la oración podemos entrar a esa dimensión. A través de la oración podemos llegar a ese trono de gracia. Miramos el ejemplo del Señor Jesucristo en una situación bastante compleja, bastante inusual. Él está en un escenario con Marta y María,
el hermano de ellos ya había muerto, estaba en el sepulcro y tenía 4 días de haber sido sepultado. Estaba, incluso una de ellas le dice, mi hermano ya tiene 4 días de estar ahí, le dice, incluso ya hiede, ya está putrefacto, ya no hay manera de volverlo a la vida. O sea, eso era lo que Marta visualizaba en el plano natural. Sin embargo, el Señor mira más allá del plano natural. Y Él le dice, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. O sea, para entrar a la dimensión de la oración, lo importante es creer que yo puedo entrar a esa dimensión donde está la respuesta de lo que yo no puedo resolver en el plano natural. Y él levanta una oración al Padre, ¿verdad? En medio de ellos, él levanta una oración. Cuando él da la orden de decirle, quiten la piedra, y cuando quitan la piedra dice, bueno, ahora viene la parte que yo no puedo hacer en lo natural. Tengo que buscar el auxilio de mi Padre. Tengo que buscar el auxilio de mi Padre. Y él dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y ese es el secreto de la oración. Saber que cuando yo estoy en el Espíritu y voy a entrar a esa dimensión sobrenatural, es mi espíritu el que tiene acceso. No es mi alma. Porque el alma de Marta miraba problemas. El alma de Marta miraba lo natural. Lo imposible lo miraba Marta en el plano natural. Pero él lo miraba en la dimensión del espíritu. Él decía, mi padre lo hizo en el vientre de su madre. Él lo entretejió, como lo dice el salmista. Él tiene poder de volver a hacer esos órganos que están ya destruidos o degenerados. Y él viene y levanta esa oración y le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y te estoy levantando esta oración porque no me oigas tú, o sea, lo estoy parafraseando, sino que le dice, para que estos vean de que tú siempre me oyes. Y eso es lo bonito de un hijo de Dios cuando entra a esa dimensión de lo sobrenatural, de donde ahí hay respuesta a lo que humanamente yo no puedo resolver. Ahora, para que podamos entender la profundidad que tiene la oración, es que tenemos que ver qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario sucedieron tantas cosas que están a favor del pueblo de Dios. Y una de las cosas que sucedió en la cruz del Calvario es que al derramarse la sangre de Cristo, hubo una operación sobrenatural con el derramamiento de la sangre. Y dice que cuando Él muere en la cruz del Calvario se rasgó el velo. Se rasgó el velo y dice, y ahora todos tenemos entrada por un mismo espíritu a la presencia de Dios. Marta y María, como no había muerto el Señor en la cruz del Calvario, los espíritus de ella no estaban vivificados. Por ende, no podían entrar a la dimensión del espíritu. Y es ahí donde la palabra de Dios nos enseña. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, nosotros en el plano natural no podemos entrar a las dimensiones sobrenaturales. Por eso, una de las cosas que tenemos que entender para que mi oración sea contestada y para que mi voz sea escuchada por mi Padre, es que tenemos, primero lo explica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado. O sea, en mi vieja naturaleza, que está limitada en el plano natural, yo no puedo incursionar a las dimensiones sobrenaturales. Y entonces en la cruz del Calvario, Jesucristo vino con su sangre derramada, vino a borrar nuestros pecados, porque la separación que hay entre Dios y el hombre, hay un abismo, y ese abismo es el pecado.
Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, nos abrió la entrada al lugar santísimo. Antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo solo podía entrar a los atrios, a buscar a la presencia de Dios, pero ellos solo podían entrar a los atrios. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y el sumo sacerdote era el único que una vez al año podía entrar al lugar santísimo. O sea, el pueblo no tenía acceso a la presencia de Dios y solo los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. Pero el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesucristo es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, él entra a la presencia de Dios. Y cuando Él entra a la presencia de Dios, se presenta como sumo sacerdote presentando su preciosa sangre. Cuando tú entras a la oración de búsqueda de una respuesta de algo que no puedes resolver en el plano natural, tienes que recibir esa revelación en tu espíritu. Primero, que tú ya no eres pueblo de atrio. Pueblo de atrio, yo le llamo a aquella persona que hace una oración en el plano natural, en la parte externa, hablando de las tres dimensiones del tabernáculo de Moisés. Estaba el lugar, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Que eso representa atrio, mi cuerpo, mi humanidad. Mi humanidad. Lugar santo representa mi alma, que es la que se tiene que comunicar con el Padre. Y lugar santísimo es mi espíritu. Mi espíritu es el único que puede entrar al lugar santísimo. Mi alma no puede entrar, mi alma puede entrar al lugar santo donde están los panes de la proposición, que es la palabra de Dios. Ahí en el lugar santo está el candelero de oro. Ahí es donde está la luz de la revelación de la palabra. Pero el que puede penetrar a las dimensiones sobrenaturales, donde está el lugar santísimo, donde está la Shekinah del Padre, que es donde mi espíritu está relacionado con mi Padre Celestial, ahí es donde yo puedo hablar cara a cara con mi Padre por medio de la oración. Ahí es donde el Padre me va a revelar cosas grandes y ocultas que yo no conozco en el plano natural. Eso es lo maravilloso de la oración, que saber que tenemos un sumo sacerdote, no cualquier sacerdote. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento habían muchos sacerdotes porque por causa de la muerte tenían que reemplazar a los que se iban a los que se iban muriendo, pero dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote eternamente y para siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que yo no pueda escuchar la voz de mi Padre? ¿O qué es lo que pasa para que yo en mi humanidad diga, ¿por qué Dios no me responde? Te has quedado en los atrios. O probablemente te quedaste en una oración almática. Padre, ayúdame con este hijo, ayúdame con esta esposa, mira mi condición económica, y empiezas a lamentarte. Casi es similar como el pueblo de Israel que está allá en el oriente, que ellos están delante del muro de los lamentos, ponen una petición y la ponen en las hendiduras del muro y ahí dejan la oración, porque no tienen acceso al lugar santísimo, porque en Israel ahorita no hay templo, ellos no pueden entrar al altar, ellos no, entonces se quedan en los muros. Eso es lo que hace el ser humano cuando se queda haciendo una oración almática o una oración desde el plano natural. Y el pueblo de Israel actual, en Israel se quedan ahí poniendo en las hendiduras del muro aquellas peticiones, las escriben y las ponen ahí. Pero ¿por qué yo tengo que poner mis peticiones por escrito en un plano natural si mi espíritu puede incursionar a la dimensión sobrenatural? Ahí es donde mi espíritu se conecta con el de mi Padre. Y ahí es donde mi Padre me puede decir qué hacer
en una situación que yo no puedo resolver en el plano natural. Nosotros como edificadores del reino tenemos que entender que somos espíritus que ya fuimos vivificados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender: mi carne no puede entrar al lugar santísimo. Mi carne no puede entrar. Entonces el apóstol Pablo dice en Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si tú estás haciendo una oración con tus deseos naturales, que quieres satisfacer tu ego, que quieres satisfacer tu vanidad, entonces eso es estar pidiendo en los atrios o estar pidiendo en el lugar santo. Tu alma está queriendo deleitarse, quiere placeres, quiere el carro del año, quiere la casa perfecta, quiere una familia, pero lo que anda buscando es paz, comodidad en su alma. Y eso es válido, pero el que puede entrar al lugar santísimo es tu espíritu. Allá en tu espíritu y conectado con el Espíritu de Dios es cuando el apóstol Santiago dice: ustedes piden, pero no reciben. ¿Y cuál es la causa de por qué no reciben? Porque piden mal, porque están pidiendo para sus deleites. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, hacer a un lado mi naturaleza humana natural, porque está viciada, está en un proceso de restauración. El Espíritu Santo está trabajando ahí, en esas áreas que todavía están siendo manipuladas o influenciadas por el enemigo. Imagínense el apóstol Pedro, que en un momento dado el Señor le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro había entrado en su espíritu a tener la revelación de quién era Cristo. Él le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero unos versículos más adelante, en su parte natural humana, está diciéndole: maestro, por favor no vayas a la cruz, no vayas a ese sacrificio. Ya él estaba en el plano humano natural. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Primero le dice que el Padre le revela cosas en lo secreto, en el espíritu, pero cuando él ya está en la dimensión del alma, ya ahí Satanás estaba manipulando los sentimientos de Pedro. Y entonces el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Satanás ya estaba incursionando en la parte del alma. Cuando tú estás pidiendo algo en el plano natural o en el plano del alma y sea solo para una satisfacción personal, ahí estás en desventaja porque probablemente Satanás te esté influenciando. Hay pastores inclusive que están en contienda con otros ministros porque aquel tiene una iglesia de 2,000 personas y tú solo tienes una iglesia de 20 que tienes 10 o 15 años con 30 personas en la iglesia y estás ahí: Señor, por favor, ayúdame, yo quiero crecer, yo quiero multiplicarme. ¿Pero para qué? ¿Para competir con tu consiervo? O para que todo sea para la gloria de Dios, o que tu propósito sea, que tu crecimiento ministerial sea para que tu iglesia albergue todas esas almas que están en cautiverio, en las garras del infierno de Satanás, y que tú digas: Señor, aquí está esta casa, la he construido para ti, para que las almas sean restauradas. Entonces el concepto ahí es diferente. Ahí es donde Dios te va a empezar a dar crecimiento, pero tenemos que entender: el viejo hombre va a pedir solo con deseos engañosos. Entonces, no es que papá no esté oyendo mi oración, es que mi papá oye la oración de mi espíritu, no la oración de mi alma, porque dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una renovación espiritual en mi mente y vestidos del nuevo hombre. Ahora, cuando ya me pongo las nuevas vestiduras, entonces esas son las vestiduras de mi espíritu. Y dice: cuando creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, cuando Dios me mira en mi espíritu, ya no mira mi parte humana, carnal, ya no mira mi parte viciada, ya no mira mi parte defectuosa, mira un espíritu perfecto porque lo hizo Él. Tu espíritu es el Hijo de Dios. Cuando tú encuentras a personas diciendo: todos somos hijos de Dios, error. El Hijo de Dios es aquel que reconoció a Jesucristo
y que reconoció que era un pecador primero y que con la sangre del cordero le quitaron el pecado y eso le dio una nueva vida. Pasó de muerte a vida y ahora es un espíritu vivo. Ese espíritu vivo puede entrar al lugar santísimo a hablar con papá. Yo no sé si te está ayudando esta palabra, pero mi anhelo en mi corazón es ya no sigas escribiendo en el muro de los lamentos. Hay mucho pueblo de Dios en este tiempo que sigue escribiendo aquel libro de lamentaciones que está en el Antiguo Testamento, que fue escrito por el profeta Jeremías. Hay pueblo de Dios que cada mañana está lamentándose, está quejándose, está pidiendo, está diciéndole, mira, Señor, están escribiendo todavía el libro de lamentaciones. No, pasémonos al Nuevo Testamento y empecemos a escribir o continuar escribiendo el libro de los hechos. El libro de los hechos. Eso es lo que tenemos, las cosas maravillosas que Dios está haciendo cada día, porque dice que son nuevas cada mañana sus misericordias, pero es tu espíritu el que tiene que entender esto y tiene que recibir esta revelación. El viejo hombre ya no existe. Fuiste crucificado juntamente con Cristo y has nacido a una vida nueva. Y con esa vida nueva puedes entrar al lugar santísimo, a donde está papá sentado en su trono. ¿Sabes cómo está el Señor en su trono? ¿Sabes cómo está el Señor en su trono? El Señor está en el monte Sión. Está en el monte Sión. Tu espíritu entra al monte Sión, a la ciudad viva. Él dice, a la ciudad del Dios vivo. Eso es lo que dice la Biblia. Es el monte Sión. Tu espíritu entra a ese monte, al monte de la oración. Y ahí cuando incursiona tu espíritu, ahí se acabaron los problemas. Tus problemas quedaron atrás. Tú entras en el espíritu y le dices, papá, aquí está esta situación. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo subía al monte a orar, al monte Sión, a hablar con papá. Y cuando bajaba del monte, viene en el plano natural y le presentan a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero ya papá le había dicho en el espíritu que esa situación se iba a dar el día siguiente y le dijo cómo iba a actuar. Porque la ley decía que tenía que morir apedreada. O sea, que los que estaban juzgando a aquella mujer con aquellas piedras en sus manos estaban cumpliendo la palabra de Dios. Estaban bien, ¿verdad? Lo que no estaba correcto es que estaban convirtiéndose en jueces. Porque tu alma y mi alma le gusta juzgar y señalar. Y eso no lo vamos a negar. Mi alma le gusta juzgar. Tu alma también. Y entonces dice la Biblia que donde opera la justicia de Dios, no opera la justicia del hombre, dice, donde opera la ira del hombre, no opera la justicia de Dios. Aquellos estaban con ira, queriendo matar a aquella mujer. Pero como en el Monte Santo ya le habían dado la respuesta al Señor Jesucristo, Él viene y dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Que como el Señor ya conoce el alma de nosotros, sabía cómo estaba la condición del alma de todos. Por eso es que tú y yo no podemos señalar a nadie, no podemos juzgar a nadie. En el plano natural no podemos, porque dice la Biblia que nosotros no podemos quitar la paja del ojo ajeno si tenemos una viga en el ojo de nosotros. Eso es en el plano natural. Pero cuando tú te vas al lugar santísimo y le empiezas a decir al Padre, Padre, mira que mi esposa tiene esto y lo otro, no cambia por aquí, por allá y por allá, o mi esposo tiene esto, entonces tú estás en el lugar santísimo y el Espíritu Santo te va a decir, mira, tu esposo es así por esta condición. Te puedo decir en mi plano natural, cuando yo procedo, mi padre fue huérfano desde los 6 años. Él vivía en un área rural en Honduras. Se vino para la ciudad de San Pedro Sula, del cual yo soy, donde yo nací. Y mi padre se crió en las calles, mendigando, buscando quién le diera de comer, durmiendo en las aceras.
Y entonces cuando yo crezco, voy desarrollándome, hay una orfandad en mi espíritu, y esa orfandad no me permite creer en ese Dios maravilloso, porque cuando a mí me hablaban del Padre eterno, yo lo asociaba con mi padre biológico. No había amor, no había cariño, no había ternura, no había eso bonito que debe de haber una relación padre-hijo, hasta que el Espíritu Santo me empieza a decir, tu padre era así porque él era huérfano, porque él nunca recibió amor de padre ni amor de madre. Y a veces nosotros en el plano natural tenemos una esposa, no es mi caso, gracias a Dios, o tenemos una pareja que es indiferente, que no es expresiva, y empezamos a decir, vos no me querés, vos es que tenés otra, y empieza la mente natural, o sea, el viejo hombre haciendo planos mentales, señalando y condenando. Pero cuando te vas al lugar santísimo, ahí vas a encontrar la respuesta, porque estás entrando al trono de la gracia y estás entrando al trono de la misericordia de Dios. Ahí es donde Papito Dios te va a revelar. Por ejemplo, ¿cómo está tu economía? Y tú dices, Señor, pero mira cómo está mi condición económica. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué mi situación económica? Te vas al lugar santísimo y ahí vas a encontrar grandes verdades. Y una de las verdades que quiero que entiendas es que tienes un Dios poderoso, que tiene bóvedas enormes de riquezas en abundancia. Él dice que Él nos va a dar mucho más abundante todas las cosas según lo que pedimos y según lo que pensamos. Hay una conexión en lo que tú dices y en lo que tú piensas. Entonces, si tú piensas que eres pobre, la pobreza se va a posesionar de ti. Y si tú lo declaras con tu boca, eso se volvió una atadura. Sin embargo, cuando tú dices, mi Dios pues suplirá todas las cosas que me hagan falta, conforme a sus riquezas en gloria, entonces tú estás abriendo la bóveda y de una manera sobrenatural, tu espíritu va a traer al plano natural lo que tú necesitas. Entonces, a eso se refería el Señor cuando Él decía, por nada estéis afanados, tu alma se afana. Marta, Marta, afanada y turbada estás, le decía el Señor. Y a esa misma Marta, cuando se enfrentó a la muerte de su hermano, lo miró como un caos. Por los mismos afanes, la mente natural no te muestra una salida a tu problema. Pero cuando empiezas a reposar en el Señor, cuando haces lo que el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Cuando tu espíritu metes a tu alma, es que esto me emociona. Cuando mi alma está agobiada, mi espíritu me la lleva a ese lugar de reposo. Y ahí puedes vivir el Salmo 23 y puedes decir confiadamente, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma por amor a su nombre. Ahí es cuando tu espíritu entró a esa conexión con ese Dios invisible, ese Dios que te oye, pero te oye a tu espíritu, no oye a tu alma. Espero que te haya quedado en tu mente esta reflexión, porque como hijos de Dios fuimos llamados a vivir una vida en paz, una vida de abundancia y una vida en el espíritu. Te bendigo esta mañana y quiero hacer una breve oración para que tú que me estás sintonizando a través de las diferentes plataformas que estamos llegando, porque hay algo más de lo que es tu mente natural. Hay un lugar especial, hay un lugar maravilloso que quiero dejar en tu corazón esta mañana. Dice que nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios, dice Efesios 2, 13, 14, pero ahora en Cristo Jesús, ya no tu vieja naturaleza, sino tu espíritu renovado, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, estabas en el lugar santo o en el lugar santo o en el atrio. Ahora no, ahora tú antes que solo podías entrar al lugar santo, en el lugar santo hay mucha religiosidad. Tú tienes que entrar en el Espíritu, ahí está la verdad de Dios. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que me abre el camino al Padre? A eso se refería el Señor Jesucristo cuando Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede tener un espíritu vivificado que pueda entrar al lugar santísimo si yo no le doy vida en su espíritu primero por medio de mi sangre para que le limpie sus pecados y le dé una vida nueva. Ese nuevo ser es el que puede entrar a las cámaras secretas. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Eso es lo maravilloso de esa preciosa sangre. Apodérate de esa preciosa sangre. Cada mañana profetiza sobre tu vida, declara la palabra. Ya no eres vieja naturaleza, revístete del viejo hombre. Cada vez que vas a entrar al lugar santísimo por medio de la oración, ponte tu vestido sacerdotal, que es tu nueva naturaleza. Y cuando entras ahí, el Padre amoroso te mira cubierto con la sangre de Cristo y mira a su Hijo amado a través de ti. Gloriosa palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro espíritu. Yo sé, Señor, que estás abriendo el entendimiento de muchas personas que están pendientes de esta transmisión, Señor. Espíritu Santo, yo esta mañana te bendigo y te glorifico por haberme dado vida en mi espíritu, porque aunque en mi cuerpo natural puedan haber dolencias o enfermedades, yo dentro del lugar santísimo me vivificas en mi espíritu, porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa? Que si tú en tu espíritu te vas a buscar la medicina que tu cuerpo necesita, físico, entonces vas a encontrar medicina. Eso es lo que dice la palabra del Señor allá en un proverbio, creo que 4:20, donde dice, medicina es tu palabra. Oye, hijo mío, mis consejos, átalas a tu cuello. Oye mi palabra, porque serán medicina para tu cuerpo. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, que es medicina para tu cuerpo. Es mejor que un antibiótico, es mejor que cualquier químico farmacéutico que te puedas tomar. La palabra de Dios, la palabra de Dios es vitamina, es medicina, pero es vitamina y es medicina cuando Papá Dios te da la dosis en el lugar santísimo. Te bendigo esta mañana, Padre, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Pastor Cañizares, por permitirme bendecir al pueblo del Señor esta mañana. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan Ramón López, desde San Pedro Sula, la República de Honduras, transmitiendo a través de Encuentro Radio y todas las emisoras que estamos unidos y concertados también. Desde aquí, desde New York, transmitiendo para todo el planeta. Bueno, muchísimas gracias. Realmente hay que sentarse para estudiar con el Pastor Juan Ramón. Me encantó, excelente, gracias a Dios, hermanos. No dejes caer nada al piso. Todo lo que el Señor nos trae aquí a través de Encuentro Radio tiene algo que importantísimo, que nos bendice, que nos ayuda, que nos afirma cada día más en el conocimiento de su palabra, para juntos caminar en el nombre del Señor. Muy agradecido entonces a la red de ministros edificadores del reino, que también estaban también conectados, están conectados a esta transmisión que hacemos diariamente aquí desde New York.